contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Viernes 15 de mayo de 2026. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción o Omisión Penal. Hoy tenemos un programa especial, un programa con una invitada muy especial que conocimos el día de ayer, que nos hizo el gran honor de acompañarnos el día de hoy y presentando este libro que la verdad es un libro bastante interesante. Pero ahorita vamos para allá. Estoy aquí en compañía del doctor José Alejandro Andrade Páez, coordinador de la Comisión de Derecho Penal Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Muy buenos días, doctor. Un gusto estar aquí nuevamente con usted. Muchísimas gracias por la presentación. El gusto es completamente mío y sobre todo en este programa especial. Así es. Estamos emitiendo hasta ahora. Nos tenemos que levantar temprano. Pero con mucho orgullo por estar de manteles largos. Así es. Y pues el día de ayer nos tocó ir a una presentación de un libro en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la verdad es que nosotros dijimos, este libro lo tenemos que presentar en la radio, porque es un libro bastante interesante, es un libro que nos muestra una forma de vista diferente a la que normalmente nos planteamos y vemos esa forma de ver el sistema penal, no nada más desde la parte de la víctima, sino también desde la parte de el imputado o de la persona que ya está privada de la libertad. La verdad es que es muy, muy interesante. Una temática, una problemática que para el derecho mexicano, el derecho penitenciario siempre ha traído consigo aparejadas consecuencias violatorias completamente a los derechos humanos y que en muchas ocasiones pensamos que nada más es aquí. Así es. Pero la idea es muy concentral a nivel mundial, globalizando una situación muy importante que pues bueno, son los países en vías de desarrollo, vamos a denominarles de esta manera porque todavía están ahí, y los países de primer mundo, pero vaya, poco a poquito lo vamos a ir desmenuzando sobre esto. Así es. Antes, presentar a nuestra invitada de honor el día de hoy, a la licenciada Eugenia Sobrino Alcaraz, quien viene desde España, que nos está haciendo el honor de venir aquí a presentar su libro Gritos silenciosos tras los muros de hormigón. La verdad es que desde el título uno queda enganchado a qué nos va a presentar la maestra Eugenia dentro de este libro y pues nada, bienvenida maestra, un gusto tenerla aquí con nosotros. Hola, buenos días, un gusto para mí poder estar aquí y compartir con ustedes mi trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Antes que otra cosa, nos gustaría conocer quién es la doctora Eugenia. Si nos puede platicar un poquito de su historia curricular, pues mucho le vamos a agradecer. Sí, claro. Pues Eugenia Sobrino es una persona que estudió en su momento Económicas y Derecho, al mismo tiempo quería ser economista, Derecho fue como que existía la doble licenciatura y un más a más. Y con el paso del tiempo pues me empecé a especializar en integración social y para mí la integración social fue lo que me dio la vocación en el derecho, ¿no? Y desde que estoy trabajando desde esta perspectiva, la verdad que lo disfruto, me gusta mucho mi trabajo y realmente me siento muy satisfecha con el trabajo que estoy haciendo. Bien, se dice que cuando nos gusta lo que hacemos, dejamos de trabajar, ¿no? Exactamente. Y la pasión sobre todo es lo más importante. Es lo más importante, así es. Y
creo que a la mayoría que en un momento empezamos a estudiar o queremos estudiar alguna otra carrera y nos metemos al mundo de derecho, nos enamoramos. La verdad es que el mundo de derecho es un mundo muy vasto, un mundo muy bonito, un mundo que te permite ver muchos panoramas de cosas que a lo mejor para ciertas personas son muy cotidianas, pero que no son tan cotidianas, ¿no? Entonces, la verdad es que qué bueno que decidió venirse para acá, para el lado oscuro. Eso es muy bueno. Pero a mí lo que me llama, lo que yo le quiero preguntar, lo que me surge la duda es, ¿cómo surge la idea de crear este libro? Pues la idea surge de una manera muy sencilla. Llevaba tiempo ya trabajando con personas privadas de libertad y escuchando historias que para mí a nivel personal resulta una injusticia que sus realidades no sean reflejadas en la sentencia ni tampoco se puedan trabajar en su tratamiento, ¿no? Es después de mucho tiempo viendo que detrás de un delito hay una persona y detrás de esta persona estas circunstancias que no por no aparecer en una sentencia son menos importantes. Entonces, a partir de aquí, escuchando varias historias, un 12 de abril de 2024 estaba esperando para entrar en un centro penitenciario y me empezaron a surgir muchas frases en la cabeza y tuve que sentarme y empezar a anotar. Y ese es el resultado del primer capítulo. Entonces, habiendo sido tan sencillo escribir ese primer capítulo, fue como necesito utilizar la literatura para explicar todo aquello que el sistema judicial no ha podido contemplar. Todo aquello que el sistema judicial no ha podido contemplar. Wow, muy específica esa frase. Una frase muy fuerte, muy fuerte, porque es muy cierto, o sea, lo vemos desde el punto de vista siempre de la parte víctima, la parte que sufrió el daño, pero como sociedad nos volteamos y dejamos ver esa parte de la persona que a lo mejor sí por un error cometió algún delito, pero que ya está pues cumpliendo o reparando el daño, ¿no? Y entonces esta sociedad empieza a voltear, a dejarlos, a tratar de olvidarlos o olvidarlos por completo, ¿no? Entonces el ver o el que su libro vea esa perspectiva es algo bastante interesante. Bastante interesante y bueno, si eso inició una obra literaria, bueno, estás hablando del capítulo 1, ¿no? Sí, el capítulo 1 fue muy sencillo, es que prácticamente me aparecieron solas las frases, es que no puedo decirlo de otra manera. Pero eso fueron de praxis. Sí. Y eso es algo muy simbólico porque pues ahí estamos reflejando toda la historia profesional que tenemos. Y ya se queman las habas por escuchar el segundo. Así es. Platíquenos un poco más acerca de su segundo capítulo. ¿Qué nos muestra ese segundo capítulo? A ver, el libro tiene un total de 40 capítulos. Entonces, claro, explicar capítulo por capítulo creo que una hora se nos puede quedar un poco justa. Pero tenemos 10 horas, no se preocupe. Sí, tenemos 10 horas, estupendo. Bueno, mi avión sale mañana para Panamá, pero no sé yo hasta qué punto. Bueno, el caso es que los primeros capítulos lo que quise reflejar es un ingreso en prisión, ¿no? Entonces, el primer capítulo, ¿por qué surgió? Surgió porque estaba esperando justamente la entrada de prisión, estaba también con un asunto de un reciente ingreso en prisión y estaba visionando las puertas, ¿no? Entonces, claro, me encuentro pues unas puertas que se mueven de forma con un sonido de hierro oxidado y no sé por qué en aquel momento me puse en los pies de las personas que ingresaban, ¿no? Y fue como todas esas sensaciones de decir, hace unas horas estaba yendo por mi propio pie a un juzgado y ahorita estoy ingresando en una prisión donde mi libertad queda, donde mi vida queda atrás, ¿no? Y por una decisión judicial, no vamos a entrar ya si es cierta o no cierta, pero me encuentro que he sido exiliado de mi vida. Entonces, ¿hasta cuándo?
es una de las cosas que también trata el libro, ¿no? Desde una perspectiva de prisión preventiva, donde uno de los máximos castigos es la incertidumbre, ¿no? De entro aquí dentro, pero ¿hasta cuándo, ¿no? Y en qué circunstancias y cuándo volveré a retomar mi propia vida, ¿no? Es que no solo han robado la libertad, sino que han robado una vida. Claro. Un marco más allá de lo jurídico, filosófico, psicológico, sociológico sobre todo. Creo que aquí, en este parámetro, cambian muchas cosas para la persona privada de la libertad. Aquí en México somos muy románticos y ya pusimos ese aspecto, ¿no? Personas privadas de la libertad como tal. Porque a lo mejor por ahí también entra una parte muy espiritual sobre todo, ¿no? La parte de que escuchaba, bueno, pues es que a lo mejor mucha gente encuentra la libertad en la propia prisión, exactamente, y contrario senso a lo que sí, se esto esperaba, es uno ¿no? de los temas que platicamos ayer en el INCAM, y es que hay colectivos que desgraciadamente encuentran la libertad dentro de prisión. Me explico. Tenemos, por ejemplo, colectivos culturales que conviven, más no se relacionan con el resto de las culturas en el lugar donde viven. Son culturas muy cerradas entre ellas, yo las llamo como culturas gueto, ¿no? De que están dentro de su círculo, y más allá de su círculo es como si no existiera nada más. Entonces, ¿qué ocurre en estos círculos tan cerrados? Las niñas de 13 años son obligadas a casarse con las personas que los papás deciden. Con 20 años, que no dejan de ser niñas, tienen ya 3 criaturas. Los maridos les obligan a ir a robar al metro. Y si quieren divorciarse de los maridos o separarse, tienen el rechazo de la familia. Y desde luego, si se niegan a ir a robar al metro, reciben auténticas palizas por parte de sus maridos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que estas mujeres, tras acumular varios hurtos, ingresan en una prisión. Dentro de esta prisión pueden relacionarse con personas que fuera no podrían relacionarse. Pueden hablar tranquilamente con un hombre, aunque sea un educador o un trabajador del centro penitenciario. Si escuchan música, pueden bailar. Pueden tomar la decisión de comprarse un paquete de tabaco y fumarse un cigarro, cosa que totalmente lo tienen prohibido en sus casas. Entonces son bastantes aspectos banales que en ese momento ellas encuentran la posibilidad de hacer, y antes lo tenían totalmente prohibido. Encuentran realmente la libertad dentro de prisión, porque están más libres dentro que no en sus propios núcleos familiares. ¿Cuál es el problema? Que estas mujeres, a la que cumplen una condena, vuelven a su punto de origen. Es decir, nadie les ha enseñado, nadie les ha mostrado que más allá de ese lugar donde está lleno de factores de riesgo para poder reincidir en el delito que las lleva hasta allá, no se les ha mostrado. No han abierto su catálogo conductual, no han abierto su catálogo social, y se ven en la obligación de volver. Entonces aquí nos encontramos que la prisión lo que está haciendo es condenar a una reincidencia. Un retroceso por completo. Bueno, un statu quo. Más que un retroceso, es un statu quo. Claro, yo me pongo a pensar, el sistema penitenciario ha tenido una singularidad a nivel global. Va a escuchar muy feo, pero las cosas como son. Así es. O sea, los países en vías de desarrollo, los países tercermundistas, ya no hay que llamarles así, pero sin embargo las características se dan. Lo que Latinoamérica es para el país vecino de Norteamérica, África es para la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Que tanto en Latinoamérica como en África se tiene un 98.8% altísimo de impunidad. Y las cárceles, por llamarles de alguna manera, centros penitenciarios, centros de readaptación, tienen también otra característica muy importante, de que la mayor parte de los que están habitándolos no han tenido alguna defensa técnica, y se denominan los delitos de pobreza prácticamente, sí, ¿no? Porque ese grado de impunidad que hay. Pero hablando y aterrizando en el punto que estamos llevando a nivel
mujer es completamente distinto, porque aquí estamos conceptuando un aspecto de víctima, pudiera ser más alto que lo que viene siendo el ámbito varonil. Al respecto creo que habla algo de ello, ¿no? Sí, exacto. Yo una de las cosas que me di cuenta escuchando a muchas mujeres dentro de prisión es que en la gran mayoría de los casos detrás de ese delito hay un hombre. Y un ejemplo es el que acabo de explicar, ¿no? De los hombres que les obligan, pero existen muchos más ejemplos, ¿no? Una mujer con una dependencia económica que vive con su marido y sus hijos. El marido se dedica a traficar, a cometer continuamente delitos contra la salud pública. La mujer evidentemente lo sabe, aunque no tome acción en ese delito, ¿no? Pero bueno, el marido pues tiene en su casa todos los utensilios para tratar cualquier sustancia, tiene en la casa pues el dinero que ha estado generando a través de las ventas de productos tóxicos, y tiene desde luego pues también algunas sustancias en la casa para tratarlas. ¿Qué ocurre? Que en el momento que hay una redada y el cuerpo policial entra en el domicilio, no distinguen quién lo hace. Lo que distinguen es que todas las personas que están en esa casa son coautores de ese delito, aunque la mujer no haya realizado ninguna actuación para eso. Sí, sí, definitivamente. Y las que hay más todavía. Sí. ¿No? Aquí me pongo a pensar inmediatamente en la situación de aquellos campos que son utilizados para sembradío de manera ilícita, y gente que llega, precisamente esposas, hijas, hasta nietas se ha dado, de que se vuelven por ahí parte del delito y son procesadas Sí, en este campo. Yo he llegado ¿no? a ver familias enteras dentro de prisión por situaciones como la que acabo de platicar. Sí. Afortunadamente, digo, hay el sistema penal oral acusatorio, por su adversidad, nos refleja también un mar de oportunidades que no se llevan a la praxis, finalmente, ¿no? Al referirme a la imputación objetiva, por ejemplo, si se llevara a cabo al 100%, pues creo que no existiría en este tipo de situaciones. Ya, pero claro, lo que nos encontramos es que muchas veces es imposible probar todo lo que realmente ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo pruebas que esa mujer no ha hecho nada? ¿Cómo pruebas que esa mujer capaz no ha cogido uno de los cuchillos y ha podido cortar o tratar? Claro, ¿cómo lo demuestras? Entonces, en lugar de una presunción de inocencia, lo que nos encontramos es una presunción de culpabilidad por el lugar donde te encuentras. Y una violación total a derechos humanos. Exactamente. A mí me llama la atención, o me llamó ayer la atención, que comentaban precisamente de cómo las mujeres dentro de los sistemas penitenciarios pues se supone que tienen derechos, pero que a fin de cuentas se les terminan violando con relación a lo que es la salud, y estas pues, ¿cómo decirlo? Esta pues naturalidad del cuerpo humano, del cuerpo femenino, de la menstruación, y que pues están muy limitadas en todos estos aspectos. Sí, están totalmente limitadas porque han perdido tener la propiedad de su propia vida. Tener la menstruación en prisión bueno, hay personas que tienen una buena menstruación, pero hay personas que también la tienen más dificultosa, ¿no? Y una de las cosas que platico muchas veces es que creo que el 98% de las mujeres en algún momento pues hemos podido tener alguna hemorragia que no esperábamos y hemos podido manchar pues el pantalón o la ropa interior que llevábamos en ese momento. Claro, ¿qué nos encontramos? Si nos encontramos en casa, ningún problema. Nos cambiamos de ropa, ponemos esa ropa en la lavadora y ya. Si nos encontramos en la calle, inclusive podemos ir a una tienda y comprarnos unos jeans y cuando lleguemos a casa pues ya la lavamos. ¿Qué ocurre si esto pasa dentro de una prisión? Las prisiones tienen un horario muy, muy, muy estricto.
Ellas tienen que desayunar a las 9, salen a hacer sus actividades, comen y después de comer pueden devolverse a sus celdas. Si esa hemorragia ocurre en un momento de actividades, no pueden regresar a su celda a cambiarse. Tienen que estar aguantando las horas que les toque con ir manchadas, sucias, y eso, a mi criterio, es una tortura. Claro, una violación totalmente a la integridad de la persona, ¿no? Integridad humana. Pero yo estaba leyendo precisamente lo que aquí en México, o cómo aquí en México se regula todo esto de los centros penitenciarios, que por supuesto es en el artículo 18, y ahí precisamente el segundo párrafo dice de la Constitución Mexicana, artículo 18 de la Constitución Mexicana, dice que los sistemas penitenciarios se deben de regir por los derechos humanos, por el derecho al trabajo, la salud, y estamos viendo que pues no, o sea, no se rigen a como es. Después de ahí me puse a revisar un poquito lo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde se enmarcan los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad aquí en México. Y entonces enumeran un listado de derechos que tienen las personas privadas de la libertad y posteriormente enuncian derechos específicos de las mujeres, y entre esos derechos específicos de las mujeres encontramos que está el que pueden ser mamás dentro de, ¿no? Y que pueden tener a sus niños hasta los 3 años dentro junto con ellas para poderles dar una crianza. Entonces, la verdad es que a mí se me hace bastante triste y se me hace muy violatorio de derechos el tener a una persona que ni siquiera hizo nada desde su nacimiento encerrada, nada más por el simple hecho de que pues la mamá tiene ese derecho. Sí. Y es bastante triste. Bueno, y además no solo es triste el hecho de nacer en prisión, porque realmente el único hecho que has cometido es haberte engendrado dentro de una mujer que ha cometido un delito. Así es. Entonces, en España esto sucede hasta los 3 años. Las mamás pueden tener a sus hijos hasta los 3 años dentro del centro penitenciario. Entonces, en muchas ocasiones también se instrumentaliza el hecho de estar embarazada y tener un niño para tener mayor trato. Beneficios. Claro, no es lo mismo porque en España lo que existe también es un pequeño beneficio que comúnmente nosotros lo llamamos el 100.2 porque justamente es el artículo 100.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en la cual se permite salir 1 hora para pasear a la criatura. Desde luego tampoco tienes que hacer la vida al régimen ordinario porque tu tratamiento se basa en hacerte responsable de la persona que has traído al mundo. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Y yo llegué a conocer un tema que así fue. Una mujer tuvo a su niña dentro del centro penitenciario, estuvo hasta los 3 años. La mujer, evidentemente, un día cumplió su condena y salieron las dos, pero la mamá entraba y salía, ya era una costumbre institucionalizada. ¿Qué ocurrió con la niña? Que a partir de los 18 años tuvo exactamente la misma trayectoria de vida, entrar y salir. Inclusive el centro médico del centro penitenciario, una de las doctoras había asistido al parto de esa niña, que en ese momento ya tenía 35 años. Modus vivendus. Es un modo de vida que muchas personas que se encuentran en la marginalidad es un modo de vida, es que no conocen otro, pero es que tampoco quieren buscar otro, ¿no? Porque también es verdad que si bien es cierto que la reinserción es un derecho, la reinserción también empieza por uno mismo. Claro. Si una persona considera que si quiere un perfume lo que tiene que hacer es irse a un almacén y robarlo, claro, aquí por mucho que la reinserción pueda ser un derecho efectivo, si la persona no lo quiere, no podemos hacer nada. Pero bueno, estos sí que son algunos asuntos que por suerte o por desgracia no son la mayoría, pero lo que yo sí denuncio a través del libro es toda esa mayoría que no puede salir de su entorno delictivo, no por decisión propia, sino porque
lo que es el sistema judicial o el sistema penitenciario no les ofrece que hay más allá. Claro. Impunidad. Más que impunidad es, no digo que debe ser una persona que ha cometido un delito, un error, la impunidad. Simplemente lo que trato de transmitir es que se le enseña a esa persona a, si se encuentra en la misma situación, a actuar de otra forma. Ok, más objetivamente, ya pasamos la mitad del programa y se nos va a ir muy rápido, pero sí me gustaría que quedara muy clara la esencia sobre jurídica literaria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y cuál es la propuesta? El objetivo es abrir más allá de lo que es visible. Es decir, el título es Gritos silenciados tras los muros de hormigón. Son voces, son historias que han sido silenciadas y que han sido encerradas entre unos muros de hormigón. Y esas historias es como cuando hablamos de la historia, ¿no? Ya a nivel académico. La historia está escrita por los vencedores. Las sentencias están escritas por la voz de la persona que ha ganado ese juicio. Pero es que la persona que ha ganado ese juicio no significa que tenga la razón a nivel objetivo, ¿no? Porque muchas veces también nos encontramos en que la persona que ha denunciado se convierte en victimario de su propio victimario. Es decir, no sé si aquí ocurre, pero en España la persona que ha sido víctima, por el estatuto de la víctima, puede intervenir en el tratamiento de la persona. Cuando va a salir en tercer grado, cuando va a salir de permiso, pues se les informada y se puede oponer a esa salida. Claro. Otra cosa es que el juez valore, no valore, o acuerde o no acuerde, ¿no? Pero ya tiene la potestad de poder manifestar su voluntad acerca de esa salida. Claro, si una persona que ha ingresado en prisión ha cumplido su tratamiento y ha hecho bien sus deberes, sus tareas, claro, se le está vulnerando el derecho a la reinserción desde la posición de la víctima. Y aquí muchas veces la víctima estamos hablando ya desde el ánimo espurio, desde la venganza, desde esta persona no debería salir en prisión, pero ya no a nivel objetivo, sino a nivel emocional. Claro. Sí, muy bien. Y bueno, otra de las cosas que quería mostrar, no solo esto, sino que las personas que están dentro de prisión son personas. Son personas con vida, son personas con familiares, son personas con sueños, son personas con anhelos. Claro. Y eso la sentencia no lo contempla. Y son personas que se han visto en según qué circunstancias para encontrarse en ese lugar, cosa que tampoco la sentencia contempla. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la sociedad de per se lo que hace es prejuiciar a cualquier persona que por alguna razón ha pasado por prisión. Ya la estigmatiza y eso es una condena. Sí. Sí, una condena, definitivamente. Preguntaba sobre los alcances, pero vaya, aquí sí me gustaría hacer una precisión. Nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio se está compuesto por 3 fases esenciales. Yo digo que 4. ¿Por qué? Porque ya contamos con un juez de ejecuciones. Uh-huh. Ese juez de ejecuciones es el encargado de supervisar, de analizar, incluso hasta de meter mano en la sentencia, en la ejecución de la sentencia. Uh-huh. Por eso juez de ejecución. Muy importante el apartado que comentaba la licenciada, el artículo 18 constitucional, en el cual incluso le dan hasta seguridad social al privado de la libertad. Le dan el derecho a hacer ejercicio, le dan el derecho al trabajo, a la capacitación. Se escucha muy bonito, ¿no? Se escucha muy bonito, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es que esta persona adquiera unos hábitos. Quiero decir, si la persona, es como el ejemplo que habíamos puesto antes, quiero un perfume, me voy al establecimiento y lo robo. Si establecemos unos hábitos laborales, académicos, unos hábitos en que la persona pueda adquirir una responsabilidad, lo que estamos haciendo es entrenar las habilidades sociales para que no se repita el patrón por el cual ha ingresado. Entonces, hacer deporte, sí, es un hábito saludable. Es mucho mejor, pues sobre todo esto yo lo contemplo mucho en justicia juvenil, ¿no? El chico que por ese sentimiento de pertenencia quiere estar en el grupo que por la noche pues salen y pinchan ruedas de los autos
o empiezan a insultar a gente gratuitamente, pues capaz es mucho mejor que se apunte a un grupo de baloncesto. Sí, claro, por supuesto, pero bonito fuera que se practicara. Sí, sería bonito que se practicara, desde luego, pero eso de que dentro de prisión hay una vida bonita, claro, en España hay algunas prisiones que tienen piscina y mucha gente la critica, pero ¿cuánta gente que está criticando el hecho de que una prisión tenga piscina cambiaría su libertad por tener piscina? Lo que ha pasado muchas veces, entrar a salir, precisamente por eso. O sea, me siento más libre en prisión que afuera me están marginando toda la sociedad. Sí, es que al fin y al cabo también hay personas que ingresan y salen porque fuera no encuentran su lugar. Lo han institucionalizado tanto, han metido la prisión tanto dentro del código genético de esa persona que no sabe vivir sin la prisión. Claro. O sea que la ideología de esta obra la podemos puntualizar precisamente en la ejecución. Los alcances yo los encuadraría en nuestro sistema en esta etapa, ¿no? En esta etapa con supervisión y responsabilidad del juez de ejecución. Pues yo creo que los alcances son esos. Antiguamente aquí en México, pues bueno, vivíamos ante un monopolio del Ministerio Público. Es por ello que se cambió y se determinó llegar a ciertas situaciones. Cuando inicia el Código Nacional de Procedimientos Penales, decían que era la puerta giratoria, porque entraban y salían. Pero no era eso. Si lo entendemos técnicamente, la situación es llevar un control específico y no todo ser privación de la libertad. Tuvieron que pasar siglos y siglos para darnos cuenta que la privación de la libertad no es ni será una corrección social, no, sino todo lo contrario. Entonces, bajo esa tesitura, pues bueno, tenemos que estar específicos, tenemos que estar muy seguros de que los indicios de prueba, los datos de prueba, los medios de prueba incluso, sean esenciales para un procedimiento, y por eso digo la etapa de vinculación a proceso. Ya para cuando se llegue a un juicio oral, pues bueno, ya se tenga la seguridad, la certeza de ver ese tipo de situaciones. Por eso me llama mucho la atención este libro, porque yo creo que puede dar pauta a esa ejemplificación jurídica, social, filosófica de cómo ejecutar la pena. Sí, sería una visión más bien psicosocial acerca del día a día de las personas y sobre todo esas emociones que van transitando y las que se permiten y no se permiten, ¿no? Porque la emoción parece a veces que está prohibida. De hecho, hay un capítulo donde una mujer tiene una crisis de ansiedad tras haber discutido por teléfono con su mamá y lo que recibe es un castigo por parte de la prisión por alterar el orden de ese momento. Entonces, claro, el derecho penal no se acaba en la sentencia y muchos abogados pues parece que tenemos la sentencia, hemos hecho los recursos y ya hasta que salga. Pero no es así. Justamente en una persona que ingresa en prisión que ha perdido su libertad se tienen que respetar todos los demás derechos y justamente es en ese momento donde necesita más bien un profesional que haga valer sus derechos dentro de prisión, porque eso también ocurre dentro de prisión. No es lo mismo una persona que nunca ve al abogado que la persona que cada semana, o capaz no cada semana, pero sí cada mes, tiene la visita del abogado. Es decir, el centro penitenciario a veces es muy laxo en cuanto al trabajo que tiene que realizar, ¿no? Es de la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, cuando ve una persona que no se preocupa absolutamente nadie de ella, o están las benzodiazepinas o el castigo por cualquier cosa que pueda decir, por cada cosa que pueda hacer. Cuando el centro penitenciario observa que esa persona tiene un apoyo fuera, tiene un arraigo fuera, una familia, un abogado, el trato es totalmente distinto. Es como que se lo piensan dos veces antes de actuar de una forma no negligente, pero sí con falta de diligencia. Sí, la seguridad sobre todo es muy importante. Personas vulnerables, y si hay una vulnerabilidad, pues es adentro de una prisión. Sí, claro. Una propuesta, doctora.
Una propuesta sería abrir los ojos más allá de lo que tenemos delante. Las apariencias engañan y desde luego las historias no siempre son las ciertas. Cada persona ha vivido su experiencia, hay tantas versiones de esa experiencia como personas que han intervenido y no por ello una tiene que predominar sobre el resto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que las historias que son escritas no las creemos sin mayor criterio y siempre tenemos que poner cualquier cosa que nos puedan explicar el beneficio de la duda. Claro. Por ahí también, ya me parece al final de su libro, habla un poco de, no nada más la parte que viven dentro de, sino también esa parte que es bastante difícil, que empiezan a vivir después de salir, después de cumplir su pena, ¿no? Sí. Entonces eso también es bastante interesante. Sí, también existe una disrupción, ¿no? Porque aunque la prisión no gusta a nadie se puede acostumbrar, sí que es cierto que se convierte a lo largo del tiempo en una zona de confort, ¿no? Costumbre. Sí, exacto, una costumbre. Y existe lo que es la indefensión aprendida. Después de haber pasado pues meses e inclusive años dentro de prisión, es como que se aprende que a quejarse, a hablar, puede traer malas consecuencias, ¿no? Entonces, en el momento que una persona pone un pie dentro de prisión es una disrupción, porque esas normas, ese paraguas que había habido, desaparece. Y es como que cuesta tomar esas decisiones, ¿no? Si hiciéramos un símil con temas más actuales, podríamos estar hablando de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el problema que está dando la inteligencia artificial? Que las personas que acostumbran a hacer absolutamente todo con inteligencia artificial pierden la capacidad de pensar por ellas mismas, ¿no? Es lo que psicológicamente se le llama la deuda cognitiva. No es tan distante al concepto de una persona que ha estado pues el tiempo que haya estado dentro de prisión sin tomar sus propias decisiones, sin pensar cuál es la mejor opción, ¿no? Sin debatir las opciones que tiene, porque dentro de prisión única y exclusivamente solo ha tenido una. ¿Qué me he encontrado muchas veces al salir de prisión? Me he encontrado gente que necesita agarrarse a la pared porque le entra vértigo al no ver ningún confinamiento, nada que les tape. Exacto. El tener otra vez horizonte, ¿no? Incluso se han desarrollado hasta miopías, ¿no? Porque se está viendo mucho más allá de lo que se ha estado viviendo durante un largo periodo de tiempo. Claro. Y es algo físico que realmente es así, no es una mera somatización, que también, pero va más allá de todo eso. Es el acostumbrarse a desacostumbrarse. Exactamente. ¿No? El empezar a tratar de llevar tu vida hasta antes de entrar a un centro penitenciario y después de. Exacto, y hablando del estigma, es que lo que también me encuentro es que el estigma empieza por uno mismo. Es la misma persona que sale de decir, tengo que explicar lo que me ha pasado, no tengo que explicarlo, cuando me presento a una persona tengo que decir he estado en prisión. Claro, es la misma persona que se estigmatiza e incluso es la misma persona que se restringe de derechos sociales por el hecho de haber estado en prisión. Resentimiento social. El sentimiento social, la sociedad lo ha rechazado, no ha tenido ese sentimiento de pertenencia por parte de la sociedad, y eso necesita un tratamiento psicológico para superar todo esto. Claro. Pues sí, porque va a ser muy difícil, o sea, jamás va a volver a ser la misma persona. Desde luego. Claro, ¿no? Hay muchísimas hipótesis, muchísimas tesis. La que más nos ha arraigado en estos temas es la clásica: el delincuente nace o se hace, ¿no? Decía Raúl Carrancay Rivas. Sí. Se hace dependiendo a la sociedad podrida, y así decía su libro. Sociedad podrida en el que se rodea. ¿Usted qué opina de ello? Pues acá nombraré un poco la teoría de Cesare Lombroso, ¿no? Que bueno, que hay que estudiar también la trayectoria de esa vida criminal, ¿no? De nadie es malo por naturaleza, ¿no? Es decir, sí que es verdad que existe la maldad gratuita, pero eso no significa que esa maldad sea igual a delito. Claro. Entonces, a partir de aquí hay que mirar cada persona y cada circunstancia y cada caso en particular. No es cuestión de decir se hace o nace.
porque desde luego no nacemos ni sabiendo escribir, ni sabiendo matar, ni sabiendo robar. Son cosas que vamos a... Al fin y al cabo, los delitos son comportamientos conductuales. Sí, claro. Más sin embargo, todos hemos matado, ¿no? Bueno, yo... ¿Una mosca? Una mosca sí, una hormiga también, sí, un mosquito también. Todos hemos robado, ¿no? Bueno... Aunque sea un chocolate. Aunque sea un chocolate en la casa, sí. Entonces esto despierta muchísimas Sí, situaciones. claro. Sobre todo escuchaba en ciertos foros a los temas sobre neurociencia penal. Esto también ¡Wow! Es un asunto que me encanta. De hecho, pretendo hacer el doctorado de justicia restaurativa y neurociencia. Sí, claro, porque es otro nivel. Sí, porque realmente estás viendo una parte biológica que realmente responde así, ¿no? Y sobre todo lo coloco en la parte de justicia restaurativa, un poco por lo que he comentado hace un ratito, ¿no? Es decir, que no convertamos a la persona en victimaria que ha sido víctima. Porque tanto la persona que ha sido víctima como la persona que ha sido victimaria necesitan un proceso de reinserción. Y aquí en especial podríamos estar hablando de las víctimas de violencia de género. Claro. Porque las víctimas de violencia de género, ¿qué es lo que han tenido? Lo que hemos hablado de la indefensión autoaprendida y sobre todo a buscar ese cariño. Entonces, ese cariño lo que les hace es tomar una adicción en cuanto a ese círculo de violencia, ¿no? Es decir, ha habido un golpe, luego, perdón, nunca va a poder suceder, lo que se le llama esa fase de luna de miel, pero luego otra vez ese conflicto está en escalada hasta que vuelve a esclatar, ¿no? Entonces, en ese momento, salir de ese círculo de violencia es prácticamente imposible hasta que no ocurre algo totalmente fuera de control y totalmente visible. ¿Qué ocurre? Después de salir de esa relación, la mujer víctima de violencia de género confunde cariño y cuidado. Sí. Entonces, es muy fácil que, sobre todo cuando encontramos a parejas narcisistas, traten este cuidado como una forma de manipulación. Así es. Pégame, Y una pero vez no la me tienen en dejes. su Algo cobijo, así. pues lo que hacen es repetir y repetir. Por eso digo que tanto víctima como victimario tienen que tener su proceso de reinserción. Sí. Sí. Sí, difícil que se dé. Difícil que se dé. Yo creo que desde aquí tenemos que idealizar el método, ¿no? Bueno, más que idealizarlo, claro, primero debemos de idealizar el método porque si no tenemos ese ideal no podemos perseguirlo. Claro. A partir de ese ideal que lo convertamos en meta, pues podremos trabajar para conseguir esa meta. Lo que es adentro es afuera. Una persona que viene desde ese tipo de trato sale a la sociedad y me la reprimen, o sea, difícilmente vamos a acabar. Sí, es cierto, tendría que ser parte de la sentencia ese tipo de rehabilitación, Sí. incluso yendo de la mano, Sí, totalmente de acuerdo. La sentencia es cierto que debe de reconocer los hechos delictivos, pero claro, debería tener en cuenta también una flexibilidad en cuanto a la condena, sobre todo cuando hablamos de condenas largas. Si Claro. vemos que esa persona tiene el ímpetu o el tesón de realizar su tratamiento, no lo castiguemos sin realizar el tratamiento, porque esto también nos pasa en España, que por falta de recursos la persona tiene que hacer unos tratamientos, pero le dice, no, tu sentencia capaz es de 8 años, el año que viene empiezas el tratamiento. ¿Qué ocurre ese año? O la persona no tiene derecho a hacer nada, no puede avanzar y, en el peor de los casos, esa persona lo que hace es juntarse con las personas que no hacen nada. Es decir, dentro de Es un prisión más. existen dos actitudes. Claro. Existe la persona que se va al patio y meterse en problemas o la persona que realmente se quiere reinsertar. Y si la falta de recursos está implicando que esa persona no puede hacer sus programas de tratamiento porque no hay cuota y justifican el hecho de no ingresarlo en el programa de tratamiento de hasta dentro de 8 años no te vas, todavía tienes tiempo, pues esa persona lo que le estás condenando es a la exclusión social, Por no supuesto. solo a una pena privativa de libertad. Sí, Y claro. volvemos a la situación, ¿no? El 98% de impunidad. O sea, realmente son personas de escasos recursos económicos, el 90%. Sí, la gran mayoría 98%. es la plena marginalidad. Discusión en mesa, existen los delitos de pobreza, pues no tipificados, pero pareciera que sí, ¿no? Sí, ¿no? Y desde luego también el hecho de la pobreza también es algo que los condena. Es decir, en España, por ejemplo, uno de los casos que yo he tenido es una conducción sin permiso.
que me encuentro que cuando la persona no tiene, o una alcoholemia, conducción sin permiso o alcoholemia, da lo mismo, una persona que puede pagar los días de prisión, que es lo que se llama en España responsabilidad penal subsidiaria, Claro. puede pagar esos días de prisión en versión multa, no debe ingresar en prisión, pero una persona que no tiene esa capacidad económica ingresa en prisión el tiempo que podría haber pagado. Entonces aquí no se está condenando un delito, se está condenando la pobreza. Claro. Definitivamente. Digo, no lo han tipificado porque Pero pues realmente no entra dentro de la dogma, pero E incluso también cuando tenemos que pagar una indemnización, una responsabilidad civil, no es lo mismo la persona que tiene esa capacidad económica que la persona que no la tiene. sí. Y aquí lo que encontramos es un círculo vicioso, porque si yo ingreso en prisión por no poder pagar esa responsabilidad civil, lo que me están haciendo es que tenga menos recursos como para poder obtener ese dinero. Y se está justificando el hecho de no poder progresar con permisos o únicamente ir a dormir a prisión, que sería lo que en España se llama un tercer grado, por el hecho de no estar pagando. Y aquí se ve mucho en los municipios, ¿eh? No Sí. digo cuál, pero ya saben cuál. Pero bueno, nos encantaría seguir platicando con usted, pero el tiempo se nos acaba. Sí. Entonces vamos primero a empezar porque nos diga en dónde podemos conseguir su libro, cómo lo podemos... Pues el libro donde más sencillo es conseguirlo es en Amazon. Ok. Se introduce mi nombre, se introduce el título del libro, Gritos silenciados tras los muros de hormigón, mi nombre Eugenia Sobrino Alcaraz, y enseguida aparece. ¿Alguna página, algún redes sociales? Redes sociales, yo lo voy publicando también. Mi Instagram es Eugenia43 y LinkedIn es Eugenia Sobrino Alcaraz. Ok, muy bien, Perfecto, muy bien. tenemos Muy bien. mucha información al respecto. No me quisiera ir sin antes retomar tema. ¿Dónde vemos a la doctora Eugenia Sobrino Alcaraz en 10 años? Pues ojalá dando clases, ojalá con más novelas escritas, con también textos jurídicos publicados y siguiendo en el mismo, con la misma conciencia. Muy bien, muy bien. No se olvide de nosotros. Desde luego. Por ahí vamos a, si nos lo permite, lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que también tengan la oportunidad de como ver y puedan adquirir el libro de la maestra, que la verdad es que siempre ver una mirada diferente a lo que normalmente vemos es bastante enriquecedor, es bastante, pues, quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Porque tratamos de voltearnos y de cerrar los ojos a cosas que están en nuestra vida cotidiana, que están pasando frente a nuestros ojos y que pues, lamentablemente no lo queremos ver. Y además Entonces, el cumplimiento normativo, el tema global es el compliance, cumplimiento normativo. Sí. Estamos viendo lo que dice el artículo 18 Constitución. y no se está cumpliendo. Si estuviéramos cumpliendo lo básico, ahí sí, teorías, ¿no? Nos acoplamos a la norma o la sociedad. La sociedad se acopla a la norma a la sociedad. Ya. Tenemos la norma, no la estamos acoplando, no estamos cumpliendo, no estamos teniendo ese cumplimiento normativo por parte constitucional en unos centros penitenciarios. Entonces, ahí está la violación primeramente a los derechos humanos. Claro. Pero ¿quién dice algo? Ya. Nada Porque más es que es escriben algo- libros, dice. Es algo que queremos ocultar. Las prisiones es el cubo de basura de la sociedad y, bueno, quien levanta la tapa de la basura después de haber... De haberla echado. Exacto. Pero bueno. Estamos en redes sociales, en Facebook como Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Por ahí les vamos a subir la información de la doctora para que si la quieren contactar, si quieren comprar su libro, pues mucho gusto. Ojalá y pueda vender muchos, porque la verdad es que sí es bastante padre que se pueda o haya este tipo de libros, de situaciones para abrirnos un poco más la mente. En Insta también estamos como Corporativo Jurídico Andrade y Asociados y en YouTube nos encuentran de la misma forma. Y por ahí vamos a dar anuncios porque tenemos para el día 2 de junio, precisamente organizado por la Comisión Anticorrupción del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, de donde
El doctor es coordinador. Un evento que por ahí vamos a subir también la información en estos días, ojalá ya no tardemos mucho, para que se inscriban, para que lo tomen con una mesa de diálogo internacional con relación a la anticorrupción, en donde estarán pues juristas de España, de Argentina y de Ecuador, hablando un poquito de lo que es la corrupción, cómo se ve desde el enfoque jurídico dentro de sus países y qué se está haciendo con relación a la prevención de esta corrupción. Entonces por ahí los esperamos, va a ser en línea, va a ser el día 2 de junio en un horario aproximado de 9 a 11:30, 12 del día, más o menos, para que estén pendientes y puedan inscribirse. Ese es uno de nuestros eventos. El siguiente va a ser para el día 17 de junio, igual, en este mes de junio creo que vamos a estar muy activos. 17 de junio vamos a tener una conferencia a las 6 de la tarde con un magistrado electoral que nos va a hablar un poquito de lo que es la corrupción electoral y cómo se utilizan recursos o cómo utilizan los recursos públicos para un bien propio, ¿no? Así es, el doctor Osiris Rangel. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. A Realmente ustedes. Estamos orgullosos. Ha sido realmente un placer, un gusto estar acá. Muchísimas gracias, al contrario. Bienvenida a el gusto México de en su nosotros. primera visita. Sí, la primera de muchas, espero y deseo. La Así verdad será. que me voy queriendo muchísimo a México. Muchísimas gracias. Le agradecemos. Y pues nosotros nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buena tarde.